Padre amado que estás en el cielo, Señor, queremos glorificar tu nombre en esta mañana, ahora a través de la escritura, de tener un oído atento a ella. Señor, a pesar del clima, de la temperatura, Padre, que no sea motivo de distracción, Señor. Eh, Gracias porque podemos estar juntos. Señor, la relevancia que tiene este texto hoy en día para nuestras vidas, que podamos tomarlo con esa misma relevancia, Señor, como se ha tomado en el momento que se escribió. Y que lo tomemos con relevancia tanto hoy como cada día, Señor, de nuestras vidas. Necesitamos escuchar esto, Señor, porque es tu palabra y porque en ella nos vas a exponer, Señor, la manera en la que tú quieres que caminemos en esta vida, Padre. Te ruego por mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, que pueda, Señor, hacer la obra de santificación en su vida, Padre. Y aquellos, Señor, que todavía no te han conocido, que todavía no se han rendido a- al Salvador, al Señor, reconociendo, Señor, que necesitan un Salvador y un nuevo dueño en sus vidas. Padre, que en esta mañana, Señor, no pierdan tiempo, sino que vayan, Señor, con desesperación, buscando salvación en ti, Padre, de sus pecados y que puedan vivir para glorificarte. Te pido aún por los que no han podido venir y aún por los que están tal vez viendo esto, Señor, a través de las redes sociales, que pueda ser también de bendición a ellos. Gracias, te damos por este tiempo. Te pido que puedas usarme, Señor, a pesar de mi debilidad, Señor, de mi inutilidad muchas veces, eh, que puedas usarme como tú quieras, Señor, también en esta mañana, Señor, para exponer el mensaje con claridad, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahí vamos al Salmo 119 y vamos a refrescar un poquito, ¿no? En cuanto a este Salmo, los detalles, las características que tenía. Y habíamos dicho, ¿no? La primera vez que estudiábamos esto, los primeros 8 versículos, es que es un salmo acróstico, es un salmo didáctico o de la Torá, también se puede decir, ¿no? Aunque encierra muchos otros tipos de salmos, es muy largo, ¿no? Y podemos encontrar en esos versículos salmos de lamento, de confianza, de alabanza. Y en casi todos sus versículos se menciona la escritura de alguna u otra forma, más o menos entre 8 o 11 maneras diferentes de hacer referencia a la escritura. Este capítulo también veíamos que está justo en el quinto libro de Salmos, en el último, que van desde el capítulo 107 hasta el 150, hasta terminar Salmos, ¿no? Y en este libro, en este quinto libro, donde lo que más se apunta, lo que los autores más apuntaron o recopilaron, es a la suficiencia de la escritura y a la gloria debida al nombre del Señor. Y es algo muy similar a lo que es el libro de Deuteronomio. Recuerdan cuando veíamos ahí las clases de hermenéutica especial en los Salmos, cada uno de los libros podría estar haciendo referencia o tener un parecido con lo que es el Pentateuco. El primer libro con Génesis, el segundo con Éxodo y así consecuentemente, ¿no? Hasta llegar a este último libro, que es parecido a Deuteronomio, que es la palabra del Señor, es la predicación. Y justamente Deuteronomio, este quinto libro, van a exaltar la palabra del Señor. Y lo más probable, ¿no?, es que todos estos capítulos en este libro hayan sido recopilados en un lapso de tiempo, pero que fue después del exilio de la historia de Israel, ¿no? Ahora, no sabemos bien quién fue el autor, no lo sabemos con certeza, pero sí podemos ver, tal vez no el nombre de esta persona, pero sí el carácter e incluso el contexto en el que se podía estar encontrando, ¿no? Mientras vivió y escribió este salmo, ¿no? Se propusieron varios autores, David, entre ellos Esdras, Ezequías y Daniel, y todos ellos con bastante buenos argumentos, pero no podríamos decir un nombre específico en realidad, porque sería igualmente, por más buen argumento que tengamos, una especulación, una conjetura, ¿no? Ya que
el capítulo no nos describe al autor con nombre y apellido. Ahora, lo que este salmo hace es glorificar a Dios, pero lo hace con algo diferente a lo que lo hace el resto de los capítulos, ¿no? Glorifica a Dios por la maravillosa palabra que tiene, ¿no? Glorifica a Dios por lo maravillosa que es su palabra, por lo grande. Va a exaltar en cada uno de los versículos la palabra de Dios este capítulo. También podés ver, si le echás un vistazo rápido, ¿no?, que está separado en secciones, ¿no?, de 8 versículos. Y cada sección va a corresponder a una letra del alfabeto hebreo. Por ejemplo, ya vimos la letra Aleph del versículo 1 al 8. Hoy nos toca la letra Bet del 9 al 16. Del 17 al 24 está Gimel y así consecutivamente, ¿no?, hasta llegar a las 22 letras del alfabeto hebreo. Ahora, en la primera sección lo que vimos nosotros hace un tiempo ya, en septiembre, es que el creyente es obediente a la palabra. De eso se trataba el pasaje en esos 8 primeros versículos. Y se exponía esta idea misma en sí con preguntas que exponíamos y eran respondidas a través del texto. En primer lugar, veíamos cómo se ve la obediencia a la Escritura como primer pregunta. Y bueno, esa obediencia se ve en un estilo de vida basado en la Escritura. La segunda pregunta era, ¿por qué obedecer a la Escritura? Bueno, porque es el encargo puesto nada más y nada menos que por Dios mismo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se puede obedecer a la Escritura? Hacíamos esa pregunta, ¿no? Bueno, cuando se reconoce la bajeza humana y la dependencia a Dios. ¿Para qué obedecer a la Escritura? Era la cuarta pregunta. Y bueno, el propósito es alabar y agradecer a Dios por lo que Él es. Y en último lugar es, ¿qué hace el cristiano frente a esto, ¿no? Y es una pregunta muy propicia para lo que fueron esos 8 primeros versículos, ¿no? Con todo lo que venía hablando el salmista, a fin de cuentas tiene que haber una respuesta del creyente frente a su escritura, ¿no? Y la respuesta es que está resuelto, está determinado a obedecer la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar en la letra Bet, como decíamos, ¿no?, desde el versículo 9 al versículo 16. Y lo que se escribe acá probablemente haya sido en un momento muy difícil de la vida del escritor. Tal vez estaba sufriendo persecución, como habíamos visto, ¿no?, en el contexto, en los primeros versículos de este salmo. Estaba pasando por un momento muy crítico en su vida. Incluso podríamos pensar, por lo que se menciona de que son posibles algunos autores, como Daniel, Ezequías, Esdras, que es muy probable que incluso esté en un momento de cautividad este escritor. Ahora, ¿por qué es crucial este texto para nosotros, ¿no? ¿Por qué es tan importante que hoy pongamos atención, ¿no? Y bueno, es importante, hermanos, porque es necesario entender que no importa el contexto en el que estés o el punto de la vida en el que nos encontremos. La palabra de Dios tiene que ser el medio principal para nuestra santificación, para nuestro crecimiento, para el crecimiento de todos en la vida del creyente. Ahora, esto nos sirve porque esto nos va a animar también a buscar la santificación por medio de la Escritura en cualquier momento de la vida. No importa cuál sea ese momento, no importa si es un momento de dificultad, momentos muy agrios, ásperos de la vida, en momentos de prueba que nos encontremos. La santificación por medio de la Escritura tiene que seguir siendo lo principal en la vida de cada creyente. Ahora, el punto central del escritor en estos 8 versículos es honrar la palabra de Dios, describiéndola como el medio principal de santificación en el Hijo de Dios. Esa es la idea central de estos versículos, ¿no? El escritor honra la palabra de Dios, describiéndola como el medio principal de santificación en los hijos de Dios. Y con esto en mente vamos a leer el pasaje. Versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y ahí el pasaje comienza, ¿no?, en el versículo 9, y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es una pregunta o un tema que podemos ver en otros pasajes también. Por ejemplo, en Job 25, versículo 4, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? En Proverbios 29, ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de pecado? Esto incluso es algo que le demanda el Señor a los príncipes, a los hombres en realidad, a todo hombre. Ahí al principio en el libro de Isaías, ¿no?, cuando les dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. La vez anterior, ¿no?, que estudiamos este salmo en los primeros 8 versículos, había una palabra que se repetía o se aludía a ella de alguna manera y tenía bastante incidencia en lo que era la idea del pasaje, ¿no? Tenía bastante relevancia en cada uno de esos versículos y cómo este cristiano iba a obedecer. Y era la palabra camino, justamente. Ahí en el versículo 1 vos ves que dice: bienaventurados los perfectos de camino. En el versículo 3 dice: pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos, en sus caminos, refiriéndose a los caminos de Dios, ¿no? Y el versículo 5, ahí en los primeros 4 versículos está hablando en tercera y segunda persona el salmista, pero ya en el versículo 5 empieza a hablar en primera persona. Y claro, ante lo que está describiendo él mismo, ¿no?, de lo que es un bienaventurado, de cómo se debe vivir, la importancia que tiene el camino en la vida, él ahí dice entonces: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, que esta sección que vamos a ver hoy empiece con esta pregunta no es algo descabellado. De hecho, parece estar bastante conectada con lo que dijo en esos 8 versículos. El salmista podría estar pensando esto, ¿no? Ya que es el camino del bienaventurado lo que lo distingue, su búsqueda de Dios y el odio al pecado están latentes en ese camino, y que si Dios no interfiere en sus caminos para ordenarlos, él no podría amar la palabra, ya que el camino, el andar diario, el estilo de vida es tan importante para poder lograr glorificar a Dios. Hay una pregunta que urge contestar, y es esta misma que se formula en el versículo 9. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? ¿Con qué vamos a ordenar nuestros pasos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí la palabra limpiará en el hebreo tiene la idea de ser traslúcido, de mantenerse puro, de ser íntegro, de estar limpiado o de estar limpiando, ¿no? Entonces acá el escritor podría estar haciendo mención de sí mismo al ser un joven que pretende servir a Dios y es genuina su preocupación por su propia santidad. O bien puede ser ya un anciano, un hombre mayor, pero que tiene esta misma preocupación por los jóvenes que los rodean, tal vez en su contexto. Ahora, cualquiera sea el caso, lo que nos debería llamar la atención es el hecho de que apunta directamente a los jóvenes y no a cualquier otra etapa en la vida. O sea, y vos te preguntás, ¿acaso el hombre y la mujer, cualquiera sea en el mundo, todos, no deberían estar pensando esto mismo? ¿No se deberían estar haciendo esta misma pregunta y tratando de responderla? ¿No debería decir con qué guardará el ser humano su camino? Bueno, podríamos pensar que ya que es algo que compete a todo hombre y mujer y algo crucial a lo largo de la vida, es mejor comenzar a hacerlo lo más temprano posible en esta vida. Preguntarse esto y responder esto cuanto antes va a incidir en el futuro en nuestra vida. Lo que hagamos en los primeros años de nuestra vida, sea la niñez, la juventud, la adolescencia, si se quiere decir así,
va a marcar de manera muy significativa el patrón que vamos a seguir el resto de nuestra vida, para bien o para mal, ¿no? Y si esto es así, es mejor empezar a invertir todos esos años de vida, los primeros, en lo que concierne a la piedad, hermanos. Spurgeon decía, ¿no? El joven, lleno de pasiones y escaso de conocimiento y experiencia, ¿cómo conseguirá la rectitud y persistirá en ella durante toda su vida? No ha habido nunca una pregunta más importante que esta. Nunca hay un momento más apropiado para hacerla que al comienzo de la vida. Otro comentarista dice lo siguiente sobre esto, ¿no? El mundo nos dice, divertite cuando seas joven, saca todo el provecho que más puedas mientras estés en esa edad. Cuando seas mayor, ahí vas a poder establecerte y ser religioso y correcto si querés. Pero la respuesta de Dios ante esto es muy diferente, ¿no? Dios dice, si vas a vivir para mí, y es lo que deberías hacer, tenés que comenzar lo antes posible, sin demora y preferiblemente cuando seas muy joven. Otro predicador, Bridges, dice, no, ¿por qué se llama tan especialmente al joven a limpiar su camino? Y él mismo lo responde y dice, no, porque Dios reclama con justicia lo primero y lo mejor, las primicias de nuestra vida, ¿no? Ahora, cuando vos ves ahí la palabra camino, ahí trata de decir, ¿no?, que es eso mismo, un camino, una vía, una senda, un curso. Y hace referencia a la manera en la que nos conducimos, a la conducta que tenemos. O sea, es una forma de vida de una persona, ¿no? Pero también esta palabra hace referencia al camino que hace una caravana de nómadas. Estas personas que no están establecidas en un lugar fijo, sino que van peregrinando de un lado a otro. Ahora, si tenemos en cuenta este concepto, este término también de esa caravana, de ese nómada, ahí ya ninguno de nosotros podemos evadir esta pregunta, ¿no? Porque todos somos peregrinos en este mundo. Nadie tiene su morada eterna acá en la tierra. Nuestra morada real no se encuentra en este lugar, hermanos, sino en los cielos. Entonces podríamos preguntarnos lo siguiente, o hacer esta misma pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a mantenernos puros y limpiándonos constantemente en este peregrinaje? ¿Cómo lo vamos a hacer? En toda nuestra vida. El peregrinaje va a durar toda nuestra vida o hasta que Cristo venga. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Con guardar tu palabra. Ahí la palabra guardar hace referencia a cuidar, a atender, a ocuparse de algo, ¿no? A tener cuidado de un objeto. Y eso implica una preocupación por el objeto que se está cuidando. Entonces lo primero que podemos ver acá es que es algo activo esta búsqueda. Es el hecho de guardar nuestro camino, ¿no? Es algo que intencionalmente debemos hacer. Con guardar tu palabra es una vida de pureza, esa vida de pureza moral, espiritual, no va a ocurrir accidentalmente, hermanos. Si uno no tiene cuidado de guardar, de ocuparse y de atender, el camino más natural en cuanto a eso es hacia la impureza y la degeneración. Ese es el único camino que nos lleva el no estar constantes y pendientes en guardar la palabra del Señor. Hay que guardar para poder ser puro. Ahora, ¿qué debemos guardar? ¿Cuál debe ser el objeto de nuestra preocupación más grande? Ahí el Salmo lo dice, ¿no? Tu palabra. Es en la Escritura, hermanos, que debemos tener nuestra atención, toda nuestra ocupación y todo nuestro cuidado. Es ella lo que debemos atesorar como lo más preciado en este mundo. Y esto no se va a dar de manera pasiva. Si no estamos conscientemente y activamente procurando esto, no hay manera en que ocurra. No va a ocurrir, por así decirlo, un milagro para que nosotros estemos siendo santificados. Activamente debemos buscar y atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón. Así es como se limpia el camino en esta vida, guardando la palabra. Hermanos, el fundamento de una vida pura se encuentra en la palabra de Dios mismo. La palabra de Dios, según Romanos 12, 1 al 2, es la clave para la renovación de nuestra mente, que a su vez es la clave para la transformación día tras día. Jesús mismo habló específicamente, ¿no?, del poder de su palabra para limpiarnos y mantenernos puros. Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado.
En Juan 17:17 también está la oración del Señor Jesús por nosotros mismos. Y dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, tu palabra es verdad. Personificando a la sabiduría, en Proverbios dice ahí en el capítulo 4, en el versículo 4, ¿no? Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No la dejes, en el versículo 6, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Ahora, hermanos, ¿de dónde viene esa sabiduría? Esa señora sabiduría, como veíamos en Proverbios. De la Escritura, hermanos. Según Santiago 1:5, viene de Dios mismo. Hay que pedirle a Él la sabiduría de lo alto, ¿no? Y nosotros podemos encontrar esa sabiduría que proviene de Dios a través de su palabra. Únicamente de su palabra, no en otro medio. O sea, ¿ven lo que está diciendo acá este pasaje el salmista, hermanos? Está poniendo la Escritura como el principal medio para nuestra santidad, para nuestra santificación, para mantener limpio nuestro camino, nuestra vida en este peregrinaje. Desde que nacemos hasta que Cristo venga o muramos, toda nuestra vida, hermanos, depende de nuestra actitud y nuestra relación con la palabra de Dios, con la Escritura. Así que déjame decirte, ¿no? El título de esta mañana es El creyente y su santificación por medio de la palabra de Dios. El creyente y su santificación por medio de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas implicaciones de lo que es guardar la palabra de Dios. Pero antes de meternos de lleno en esas implicaciones, déjame marcarte una observación más en cuanto a esta sección que vamos a ver hoy. Y es que si lo pudieron estar leyendo en la semana el pasaje, o si van a seguir meditando luego de la predicación hoy, es que lo que vas a ver, vas a darte cuenta, es que estos versículos están bastante relacionados con los primeros 8. En varios casos va a parecer que esta sección está incluso respondiendo a lo propuesto en la sección anterior, en todos esos versículos. Y vamos a ir marcando algunos paralelos. Así como en el versículo 5 el salmista da una respuesta a lo dicho en los primeros 4, esta sección por momentos va a parecer una respuesta más extensa a todos esos versículos. Algunos estudiosos dicen que estos primeros 16 versículos de este salmo es, digamos, la base de todo el Salmo 119, y que el resto del Salmo es la manera en que se ve esa obediencia del creyente a la palabra en diferentes situaciones, o cómo va haciendo de la palabra el medio de santificación en los diversos momentos de la vida. Entonces, con todo lo que se dijo hasta ahora en mente, pasemos a la primera implicación, ¿no? Y lo que implica guardar la palabra, en primer lugar, es poner el esfuerzo en el lugar correcto, con la actitud correcta. Poner el esfuerzo en el lugar correcto con la actitud correcta. Eso lo vamos a ver en los versículos 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y prestemos atención, ¿no?, a este primer punto. Creo que es el más importante y de ahí se van a ir desprendiendo todos los demás, ¿no? Estos dos versículos parecen coincidir, ¿no?, como les decía, con alguno de la primera sección. Por ejemplo, ahí en el versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y acá dice que con todo el corazón te he buscado. Y sin duda, las primeras verdades escritas en este capítulo afectaron la vida del escritor. Afectaron la vida del autor de este salmo, ¿no? Fíjate que la actitud correcta, hermano, para guardar la palabra, en primer lugar, tiene que ver con un compromiso completo del ser en este asunto. Es un compromiso completo del ser en este asunto. Él no se reserva nada para esta búsqueda. Dice con todo mi corazón. Y el corazón ahí hace alusión a su intelecto, a su voluntad, a sus emociones. Todo su ser está ocupado y pendiente en esta búsqueda, hermano. La palabra buscado ahí no hace referencia a algo que se encuentra y ya está. Ya no hace falta buscarlo más ni indagar en eso. Sino más bien hace hincapié en frecuentar algo, en consultar, a estar constantemente persiguiendo algo. Da la idea de algo
deseado y perseguido. O sea, lo que está pensando acá el escritor es, si esto hace el bienaventurado, si esto hay que hacer para ser un bienaventurado, si de esto se trata y depende incluso mi vida, más vale que en cada parte de mi ser esté dispuesto en esta búsqueda. Esto es serio, por lo tanto todo mi ser tiene que estar constantemente pendiente de esto mismo. Este hombre pone todo su esfuerzo en el lugar correcto, hermanos. Él no quiere encontrar otra cosa más que a Dios mismo a través de esa búsqueda, a través de la palabra. Y claro que lo hacemos a través de la Escritura y lo vamos a ver en un momento, ¿no? Pero él quiere buscar a Dios con todo su ser y que eso le ocupe toda su vida, cada segundo de su día. Pero el pasaje sigue y podemos ver que la actitud correcta no es solamente un compromiso absoluto, sino una dependencia en Dios mismo. Ahí el versículo sigue y dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Se acuerdan del versículo 8? Lo que dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Él hace un compromiso de guardar la palabra de Dios, de tomarse la vida cristiana en serio. Pero al final él reconoce su dependencia en Dios y le ruega que no lo abandone en ese compromiso, que sea Dios mismo quien lo ayude a permanecer firme en este asunto. Acá está haciendo lo mismo. Más allá de que él tiene que poner toda su diligencia en buscar a Dios, en guardar su palabra, en mantenerse íntegro, puro, limpio, él no confía en sí mismo. Él no confía en su fuerza. Él no confía en su esfuerzo. Él no deposita su confianza en nada que tenga que ver con él. Él entiende que a fin de cuentas es por gracia de Dios lo que va a ocurrir en su vida de santidad. Es solo Dios el que va a obrar en su vida. Es Él el que lo va a mantener firme en el camino. No me dejes desviarme. Sí, vos, Señor, no me dejes desviarme. Únicamente sos vos el que puede lograr eso en mi vida. A pesar de que yo sí tengo responsabilidades, obligaciones como creyente, Señor, vos sos la fuente de gracia. Vos sos el que pone el querer como el hacer en mi vida. No dejes que esto deje de ser así. Y vuelve a ser la Escritura y Dios mismo quien lo van a mantener a salvo del pecado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No son medios humanos, sino los medios de Dios quienes lo ayudan y afirman en su santificación. Y nuevamente se ve el compromiso con una vida de obediencia. Y de nuevo el ruego a Dios que no lo abandone en el proceso. No dejes que me extravíe, no dejes que me pierda, no dejes que me descarríe, quiere decir esta palabra desviarse. Y ese mismo tiene que ser nuestro ruego al Señor. Claro, tenemos que procurar guardar la palabra con todo nuestro corazón, de guardar esos dichos en nuestra mente, pero rogar al Señor que esto sea la constante en nuestra vida, que esto sea el patrón en nuestra vida, el buscar, el guardar la Escritura, el buscar a Dios constantemente. Esta frase, hermanos, nos ayuda a poner en perspectiva las afirmaciones de pureza y de devoción en este salmo, y de otros salmos más, ¿no? Porque este salmo y lo que se está diciendo acá no se entiende únicamente a la luz de la dependencia en Dios, no en el sentido de un orgullo moralista, solamente exterior, basado en la confianza en nuestra fuerza. Spurgeon dijo, ¿no? El hombre de Dios se esfuerza, pero no confía en sí mismo. Su corazón está enfocado en caminar con Dios, pero él sabe que aún poner todas sus fuerzas no sería suficiente para mantenerlo en santidad, a menos que su rey sea su guardador y aquel que formuló los mandatos haga que él pueda ser constante en guardarlos. Claro, a pesar de que es Dios el que manda a guardar los mandamientos, a obedecerlos, no es un rey que dicta una ley y te la da y dice, bueno, obedécela. No, es un rey que dicta una ley y se pone al lado tuyo para que no te desvíes y cuida que vos guardes todo eso y lo pongas por obra. Es nuestro rey, pero también es nuestro Padre amoroso, ¿no? Que no nos va a dejar solos en el proceso. Y de hecho debemos rogar al Señor que no lo haga. ¿Recuerdan ahí en la última predicación? Ahí no en la última, perdón, en el Salmo, en el Proverbio 23,
al final, hablando de la insensibilidad del hombre, de este ebrio que busca el alcohol, busca los placeres, ¿no? Que a final de cuentas dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron y no lo sentí. Y aún con todo eso, cuando me despierte lo voy a volver a buscar el placer, ¿no? Y a esto quiero apuntar, ¿no? El hecho de que no hay nada más horrendo que el Señor te pueda hacer en esta vida que abandonarte a tus propios deseos. Y justamente la palabra esa desviarme puede tener la connotación de que es algo que alguien hace desviar o deja que se desvíe. Entonces acá el salmista está diciendo, Señor, sí, si vos ves un patrón de vida pecaminoso en mi vida, vos mismo vas a ser el que me va a abandonar y dejar que yo siga ese rumbo. Señor, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, no permitas eso, no dejes que me entregue a mis placeres. Por favor, no lo hagas, Señor, te lo ruego. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Ahora el pasaje sigue y dice, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Proverbios 4, versículo 20, ahí dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. El versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, con toda diligencia, trabaja en cuidar tu corazón, porque ahí está la fuente de la vida, ese es el motor de tu vida, le dice este padre a su hijo. Y anteriormente le dice que guarde las palabras sabias de este padre en su corazón. Y hermanos, sin duda, una de las maneras de guardar el corazón es guardando algo en el corazón. Y claramente ese algo no es cualquier cosa, es la palabra de Dios mismo. Ahí cuando vemos la palabra guardar, es un tanto diferente a la primera que escuchábamos en esta sección, ¿no? Hace más referencia a esconder algo, a acaparar o reservar, ¿no? A proteger, a almacenar o atesorar. Y la palabra dichos, ahí, ¿no? Puede notar cualquier cosa que Dios haya dicho, ordenado o prometido. Puede ser toda su palabra, ¿no? Todo lo dicho por el Señor. Ahora este hombre atesoró y almacenó las verdades de Dios para luchar contra su pecado. Saben que solemos citar este pasaje para animar a memorizar las citas bíblicas y creo que eso es válido, o sea, tiene que ver con este pasaje, ¿no? Y está muy bien que lo hagamos, que memoricemos y que usemos este pasaje incluso. Pero tenemos que entender algo, hermanos. Cuando se refiere a guardar, es algo más que memorizar mentalmente. Fíjate las palabras que usa, corazón y guardado. Bueno, la palabra corazón ya la explicamos un montón de veces, no voy a parar mucho en la definición, pero sí en este aspecto de esa palabra, ¿no? Fíjate que el pasaje no dice, vino a mi memoria, ¿no? Tu palabra para no pecar. No está diciendo eso. En mi corazón, no solo en mi mente, sino en mi intelecto, en mi voluntad, en mis emociones, están impregnadas de tu palabra. Todo el ser está impregnado de esto. Y eso, les aseguro, hermano, no es solo por memorización. He guardado, dice. Y esto es acaparar, almacenar. Y es como si tuvieras un galpón, ¿no? Y empezás a juntar y a tirar cosas ahí en el galpón y decís, bueno, esto me va a servir, es algo útil incluso. Lo dejás en el galpón guardado y ya está. Vos sabés cuando lo vayas a buscar que eso te va a servir. Lo amontonás, ¿no? Lo almacenás, lo acaparás. Pero lo que sí, no te estás fijando todo el tiempo en eso que estás juntando. Sabes que está ahí en el galpón y listo. Solamente cuando te urja usarlo, ahí vas a ir y buscarlo. Pero también tiene el otro concepto esta palabra, ¿no? De proteger, de atesorar. Y ahí cambia la cosa. Porque algo que proteges, lo vigilás constantemente. Lo tenés en la mira todo el tiempo. Con algo que es un tesoro para vos, también haces lo mismo. Estás regularmente pensando en ese tesoro. Vas a donde está el tesoro, aunque sea para mirarlo y para que te resplandezca
ese tesoro en la cara, aunque sea. Ahora, el pasaje no te está diciendo, en mi mente memoricé una cita bíblica para no pecar. Lo que te está diciendo acá el autor es, mi ser entero fue afectado por tratar como un tesoro tus verdades, Señor, para no ofender tu santo nombre. Eso es lo que te está queriendo decir este pasaje. Es tremendo esto, ¿no? Guardar se refiere a memorizar, a meditar, a estudiar la Escritura, y que eso afecta a nuestro intelecto, que nos lleve a un cambio de pensamiento que afecte nuestra voluntad para no pecar contra ti, oh Dios, e incluso nuestras emociones también, hermanos. Y esta última frase, para no pecar contra ti, tiene que ver con la actitud correcta también. Y recuerdan que mencionamos, ¿no?, que esta actitud tiene que ver con un compromiso total del ser, con una dependencia a Dios, pero también con una motivación adecuada. Fíjate que no guardó la palabra para ganar un concurso una vez al año, ¿no? Y después de eso, olvidarse de cada cita que dijo de memoria. No lo hace porque le sobraba el tiempo y quería ejercitar la mente. No lo hacía para hacerse ver de los hombres, para predicar mejor o lo que fuera. Él hacía esto para no pecar contra Dios. La motivación correcta tiene que ver con la honra de Dios, hermanos, con no ofender su nombre y su santidad con algo tan horrendo como el pecado. Y otra vez, esto se asemeja en los primeros versículos de este salmo. Dice, bienaventurados los que guardan tus mandamientos. El versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Da a entender entonces acá el escritor que una persona que no incurre en pecado contra Dios es un bienaventurado. Aquel que no practica el pecado, el que no ofende el nombre de Dios, goza de la mejor vida que puede gozar, una comunión íntima con el Señor. Y esto a fin de cuentas es en lo que se puede resumir este primer punto, ¿no? Ponerle esfuerzo en una vida de intimidad con Dios. Para eso uno busca su palabra. Por eso uno evita el pecado, para acercarse a Dios de la manera correcta. Vemos a lo largo de la Escritura que no cualquiera se podía acercar al tabernáculo y no lo podía hacer de cualquier manera. Personas han muerto por tratar como algo común el arca del pacto, el tabernáculo, la presencia de Dios misma, el trono de Dios. Entonces este salmista dice, el que no hace pecado es bienaventurado, porque ahí se puede acercar a vos, Señor. Spurgeon dice, ¿no? Su corazón se había ido en pos de Dios mismo. No solo había deseado obedecer sus leyes, sino estar en comunión con su persona. Ahora, hermanos, quisiera aclarar algo, ¿no? Y hacer esta pregunta. ¿Es malo memorizar la palabra o tomar este versículo para animarnos a nosotros mismos o a otros a memorizar? Claro que no. La memorización está en este pasaje y es una disciplina piadosa tremenda y hay muchas razones piadosas por lo cual lo debemos hacer. De ninguna manera voy a ser yo el que demerite la memorización, ¿no? Si lo están haciendo, síganlo haciendo. Tienen que hacerlo, es lo que el Señor demanda de nosotros. Pero lo que tenemos que entender es que este versículo y el versículo 9 no se quedan solo ahí en la memorización mental, académica nomás. La memorización es una parte de todo lo que conlleva el guardar la palabra de Dios. Incluso algo que no mencioné es el hecho de practicar también la palabra, que tiene que ver con ese guardar. Lo que estaría mal es pensar que este pasaje solo habla de memorización y tomarlo hacia la ligera cuando ya vimos la profundidad de lo que habla este pasaje. Memorizar es precisamente lo que se requiere, ya que solo cuando la palabra de Dios está disponible en nuestra mente es que podemos recordarla en momentos de necesidad y aprovecharla, decía un comentarista. Otro escritor dice, no, si la palabra de Dios está solamente en tu Biblia y no también en tu corazón, pronto y fácilmente te sorprenderás de tu pecado que te asedia. Ahora, podemos estar seguros, hermanos, de que antes de que esta palabra fuera guardada en el corazón del salmista,
fue recibida, obviamente, en su mente, ¿no? El salmista escuchaba, memorizaba y leía la palabra de Dios, pero no solo eso, pensaba en ella continuamente, hasta que quedó arraigada en su mente y así también en su corazón. No, hermanos, podemos hacernos algunas preguntas, ¿no?, en cuanto a este punto, y es, ¿dónde estás poniendo tu esfuerzo? ¿Con qué actitud te estás esforzando? ¿Todo tu ser está dispuesto y disponible en la búsqueda de Dios? ¿Vas a la Escritura con un propósito santificador que alabe y que honre a Dios? ¿O lo haces con cualquier otra motivación terrenal y superficial? Mira ahí, ¿no?, lo que dice el versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Vos te acercás a la palabra de Dios no para ser más espiritual, no para ser un erudito, o para poder llegar a la altura de ciertos hombres piadosos de Dios que han amado al Señor, o poder tener algo que compartir con ellos, o una conversación. No, vos guardar sus mandamientos para alabar al Señor, para glorificar al Señor. Y esa tiene que ser la motivación de poder guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. No tiene que haber otra. Otra pregunta que nos podemos hacernos, ¿estamos dependiendo de Dios en el proceso de nuestra santificación? ¿Cómo vamos a tratar a la Escritura de ahora en más con esto que acabamos de escuchar? Ahora, en segundo lugar, otra implicación, o lo que implica el hecho de guardar la palabra de Dios, es ser enseñable. Y eso lo vemos en el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Acá el salmista no parece interrumpir todos esos pensamientos que está teniendo en cuanto a la conexión entre la palabra de Dios y una vida pura, con esta expresión de alabanza. Pareciera que la grandeza de estas ideas, lo que está diciendo y la realidad de ellas en su vida, hicieron que ahora él necesite frenar un instante, aunque sea para alabar a Dios. Y de nuevo, este versículo parece tener conexión con la sección anterior, ¿no? Y en el versículo 7 justamente dice, ¿no?, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahora, si en el versículo 7 él está diciendo, bueno, cuando yo aprenda esto, te voy a poder alabar, Señor. Y el propósito de aprender esto es tu alabanza, es tu gloria, es tu honra. No es la mía, no es una motivación personal. Pero todo eso lo voy a lograr cuando yo aprenda esto. Y acá en este versículo lo que está diciendo, en el versículo 12 lo que está diciendo el salmista es, ¿quién otro me puede enseñar? ¿Quién otro más que el Señor mismo me va a poder enseñar de su palabra? Bendito sea Dios, porque solo Él me puede enseñar su propia palabra. Claro, tenemos que entender, ¿no?, que no es Dios mismo en persona que baja a través de una luz resplandeciente y te va a enseñar. Va a usar medios de gracia como lo son tus hermanos, como lo es la predicación, para enseñar sus estatutos. Pero a fin de cuentas es Dios mismo enseñándote a través de la sana predicación, a través de un sano consejo, a través de un sano tiempo de consejería privado, tal vez, de discipulado. Entonces esto, como primer punto, lo que podemos ver, no pensar nosotros y hacia los demás, ¿no? Si voy a enseñar la palabra de Dios, si Dios va a enseñar la palabra a través mío, más me vale pasar tiempo con la palabra, porque es su testimonio el que tiene que guardar mi hermano para poder alabar al Señor. No es mi opinión, no es mi experiencia. Fíjate ahí, lo dice bien claro. Enséñame tus estatutos, los estatutos de Dios
no lo que piensa mi hermano, no la experiencia que tuvo, no importa la edad que tenga, si es joven, si es grande, que me enseñe tus estatutos, porque ahí yo voy a poder glorificar tu nombre. Claro, no despreciamos la experiencia, el consejo o la opinión en sí del hermano, pero a la hora de que eso sirva como propósito eterno y trascendente, tenés que usar la palabra de Dios. Tengo que usar la palabra de Dios. Incluso esto también nos deja, ¿no?, esta misma enseñanza. Claro, no vas a desconfiar de todo lo que dice tu hermano y bueno, a ver si lo que dice es cierto, pero sí vas a ser como los berenses. El mismo apóstol Pablo les enseñó, pero no se quedaron con que él era el gran apóstol. No, cada uno cuando llegó a su casa, a ver, abramos la Biblia y veamos si es cierto esto. Bueno, es eso mismo, porque no estás desconfiando de tu hermano. Vos lo que querés hacer es, bueno, si esto es realidad lo que me dijo, lo voy a obedecer. Y tenés que tener esa actitud para con él. Y uno tener también esa misma actitud, ¿no? Ahora, y esto se parece también un poco, ¿no?, en cuanto a la dependencia del Señor, en cuanto a ese último versículo, ¿no? En el versículo 8, ¿no?, que veíamos, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Claro, el Señor, ahora el salmista alaba al Señor. Y dice, bendito seas, Señor, porque me has dejado tu palabra para que yo la pueda aprender. Pero él de nuevamente está dependiendo del Señor, ¿no? Enséñame tú, Señor. No dejes que yo use otro recurso, otro método humano. Son tus estatutos los que necesito para tener un camino digno, para tener un camino con el cual pueda alabar y glorificar tu nombre. Pero bueno, veíamos, ¿no?, que este punto se trataba más de ser enseñable, ¿no? Y claro, no hay manera en la que podamos crecer, santificarnos o guardar la palabra de Dios en nuestros corazones si no somos personas enseñables, hermano. Y esto es una realidad. Y esto habla incluso de la humildad que debemos tener para con la palabra del Señor, sea en la predicación pública, sea en el consejo privado. Si es la palabra del Señor la que se está hablando y es Dios mismo el que está hablando, no es opinión de hombre, entonces tengo que tener la humildad de estar ya consciente y preparado en mi mente, en mi corazón para decir, no solo voy a escuchar, si es la palabra de Dios, voy a obedecer, estar dispuesto a eso. Y cuando me refiero, ¿no?, a ser enseñables, no estoy diciendo que seamos personas que escuchan, que es algo obvio que hay que hacer como primer paso, no debemos hacer y aprender a hacerlo también. Pero no vamos a quedarnos ahí, ¿no? Avanzamos en eso, porque podemos ser un oidor olvidadizo, como el que se describe ahí en Santiago 1, 22 al 25, o incluso podemos estar escuchando, pero dentro nuestro estar diciendo, bueno, muy lindo tu consejo, pero a fin de cuentas voy a hacer lo que yo quiero. No me está agradando mucho lo que me estás diciendo. Voy a hacer lo que a mí me conviene, o entre comillas, no lo que me conviene, pues lo que te conviene en realidad es obedecer la Escritura. Voy a hacer lo que se acomoda a mis intereses, que por fuera pueden parecer piadosos, pero en mi corazón yo sé que a futuro hay algo que en realidad no glorifica a Dios, sino que va más que nada por mi voluntad y no la del Señor. Voy a hacer las cosas a mi manera. O sea, te escucho con respeto, hasta sintiendo lo que estás diciendo, en muchos casos, pero sí, es muy lindo. Y tal vez lo practique 1 o 2 semanas, para que no te quedes pensando mal de mí o para que no te pongas mal vos. Pero a fin de cuentas, voy a hacer lo que yo quiera. A eso me refiero con ser o no ser enseñable. Y esta actitud orgullosa, soberbia, no deja que podamos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque ya hay orgullo guardado en nuestro corazón, ya hay soberbia, ya hay egoísmo. Entonces no hay cabida, no hay lugar para la palabra de Dios. Y es triste cuando esto se va sembrando de a poco ahí en el corazón y no se exterioriza. Y no se exterioriza hasta que en un momento sale a la luz y en muchos casos ya es muy tarde. Porque ese orgullo, esa falta de humildad está tan arraigado en el corazón nuestro que nos endurecemos y no prestamos atención en nuestra mente y cada vez
que se predica, o que se escucha un consejo, o que se habla en general tal vez de la Escritura, que se comparte algo. Por eso el salmista ahí dice, ¿no? Bendice a Dios primeramente, ¿no? Y después dice, enséñame tus estatutos, enséñame, quiero aprender, tengo un corazón dispuesto, abierto a tus estatutos y necesito que me enseñen. Y esto es un patrón y un principio para todo creyente, hermanos. Como dije, no va a bajar Dios mismo a enseñarnos. Dios mismo nos va a enseñar, pero a través de la predicación, por ejemplo, de la predicación privada, la consejería, el discipulado, el consejo que te pueda dar tu hermano, ese tiempo, intimidad que tenés con él. Vos no recibís a Cristo y el Espíritu ya te dota con toda la sabiduría en cuanto a desde Génesis hasta Apocalipsis y cómo practicarlo. No, necesitas ser enseñable, porque mirá, si es el caso, hipotéticamente hablando, ¿no?, de Daniel, cuando ya es anciano el que está escribiendo esto, él está rogando todavía, enséñame tus estatutos. O sea, ¿qué más podría aprender un anciano de esa edad con todo lo que vivió, con todo lo que le habló el Señor a través de visiones, con todo lo que experimentó y con toda su vida íntegra, cómo la mostró? ¿Qué podría aprender, vos decís? Y sí, tiene muchísimo todavía por aprender ese anciano que está a punto de morir, tal vez. En el caso hipotético que sea Daniel, estoy hablando, ¿no? Pero lo que quiero dar a entender es que todos necesitamos tener este mismo corazón humilde y enseñable. En el momento que vos no tenés un corazón enseñable, dejás de tener un corazón santificado, hermanos. No hay manera, no hay lugar para la santificación en un corazón que no es enseñable, que no busca día a día. ¿Qué más puedo aprender del Señor? ¿Qué más puedo aprender de cómo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo mejorar esta área de mi vida a pesar de que no está mal? Pero ¿cómo la puedo seguir afirmando y siendo más excelente al Señor? Porque esto no se trata de solo hacer las cosas bien o mal. Se trata de guardar todo el consejo del Señor en nuestro corazón y practicar todo el consejo del Señor en nuestra vida. Y volviendo, ¿no?, al ejemplo, ¿no?, de ese joven, como decíamos, ¿no?, lo que hagas en los primeros años de tu vida, eso va a marcar el patrón de tu vida posterior. Ahora, esto sin duda lo tenés que practicar desde que sos niño. Si sos un joven, practicarlo desde ahora. Si sos grande, pero el Evangelio entró en tu corazón, si el Señor ya te rescató, bueno, a fin de cuentas decíamos, ¿no?, lo más temprano que se pueda, empezar a guardar la palabra del Señor. Bueno, si hoy te estás dando cuenta que no sos una persona enseñable, arrepentite, cambia tu mente, cambia tu corazón, deja que el Señor obre en tu vida para que puedas ser enseñable. Si no sos enseñable, no hay manera que aprendas. Conozco varias personas, ¿no?, y a veces incluso chistoseamos con otros también. El hecho de, ¿vieron esas personas que le estás diciendo algo y dice, ah, sí, ya sé? Y están todo el día diciendo eso. Sí, ya sé lo que tengo que hacer. Si ya sabés, ¿por qué no lo haces, no? Entonces. Y si decís ya sé sin hacerlo, es porque no sos enseñable. No te gusta que te digan las cosas. Pero esa actitud es la que tenemos que cambiar, hermano. Porque es Dios mismo nuestro maestro. Es el Espíritu también Santo el que nos enseña. Claro, no nos va a enseñar en el aire, ¿no? Nos va a enseñar a través de la palabra. Tenemos que ir a la Escritura y eso va a hablar también de la motivación con la que vos vayas a la Escritura. Vieron cómo todo se va relacionando con todo en estos pasajes, ¿no? Hablábamos en el primer punto de esa actitud correcta, tiene que ver con la motivación correcta. Claro, si vos no tenés la motivación correcta para guardar los estatutos de Dios, es muy difícil que tengas la actitud correcta, humilde, cuando alguien te quiera corregir. Porque vas a ir a este libro como a un libro de geografía, de matemáticas, donde, bueno, si este lugar está acá, este allá, está acá y ya está, listo. Estudio por mi cuenta y no quiero que nadie me diga nada. Pero esa no es la motivación correcta. Si vos realmente, tu motivación es la gloria de Dios y no errar, no extraviarte, no pecar contra el Señor, vas a ser enseñable,
porque vos sabés que yo no me sé toda la Biblia y no sé cómo practicar toda la Biblia. Necesito que mi hermano que está al lado mío me enseñe también, a través de la Escritura, a través de lo que Dios va hablando, cómo tengo que vivir, cómo tengo que guardar los estatutos del Señor, cómo tengo que aprender, cómo tengo que practicar. Entonces, algo que nos podemos preguntar en esta mañana, ¿no? En cuanto a estos dos puntos, en cuanto a este último punto, perdón, es, ¿sos una persona enseñable? ¿O siempre estás pensando en tus intereses y aprender lo que te conviene, tal vez? Y eso no deja que seas enseñable. Claro, porque a fin de cuentas, si yo quiero aprender lo que me conviene y vos me decís algo que no me conviene, ni me interesa lo que me estás diciendo. Nuevamente, te escucho por respeto a tu persona, tal vez, para no hacer un problema, pero a fin de cuentas no me conviene aprender eso. Me conviene aprender otras cosas, ¿no? ¿Sos humilde en esta área? ¿O siempre tenés un pero? Siempre tenés un ya sé, o ya lo sabía. Dejemos el orgullo de lado, hermanos. Recuerden, Santiago mismo también lo dice, Dios resiste al soberbio. Dios lo resiste. Y esa resistencia no tiene que ver con que, bueno, Dios se queda ahí aguantando. No, Dios es enemigo del soberbio, ¿no? Pero va a dar gracia al humilde y va a dar gracia en abundancia. Así que, en primer lugar, vimos esta implicación, ¿no? de poder tener una actitud correcta y poner nuestro esfuerzo, ¿no? en el lugar correcto. Y en el segundo lugar, veíamos esa implicación, ¿no? de ser enseñables también, ser enseñables por el Señor mismo también, a través de sus medios de gracia. El tercer punto es que lo que implica, ¿no? guardar la palabra de Dios es compartir el obrar de Dios también. Pero por esta mañana vamos a dejarlo ahí. Va a ser mucho más largo igual, no íbamos a llegar. Pero, hermanos, pregúntense estas preguntas que acabamos de formular, ¿no? En cuanto al primer punto, ¿dónde estamos poniendo nuestro esfuerzo? ¿Cuál es la actitud con la que te esforzás? Mirá lo que está diciendo el salmista. No es decir, bueno, voy a agarrar la Biblia, en 5 minutos memorizo un versículo. Por la gracia de Dios yo me puedo memorizar un versículo en 5 minutos, capaz que más. Pero no está diciendo eso el salmista. El salmista está diciendo, no voy a poner estos 5 minutos. Voy a poner todo mi ser, todo mi tiempo completo en guardar tu palabra. Todo mi ser tiene que estar impregnado de tus mandamientos, de tus preceptos, de tu consejo, Señor. Es la única manera en la que no voy a pecar contra ti. Pero en el proceso, ayúdame a no desviarme. Por favor, te ruego, Señor, no me dejes a la deriva. No me abandones, no me sueltes la mano. Es lo peor que me podrías hacer. Dependé del Señor en este proceso de santificación. Dependé únicamente de Él, más allá de todo lo que tenés que hacer. Que el Señor te dé la gracia para hacer todo lo que tenés que hacer. Y vos tomá los medios del Señor que Él te deja a tu merced para poder no pecar contra Él. O sea, pero hermanos, a la luz de esto, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar a la Escritura de ahora en más? Sabiendo que no es solo memorizar para luchar contra el pecado. De hecho, les digo algo, hermanos. Muchas veces en tentación, tal vez te pasó, a mí me pasó, que me vienen versículos a la mente y decir, no tengo que caer en esto porque el versículo dice tal y tal cosa y el Señor mismo dijo, ¿no? Orando y velando, no van a caer en tentación. ¿Y saben qué pasó? Caí. Desprecié la palabra del Señor. ¿Pero saben por qué? Porque solo estaba acá. No había bajado nunca el corazón eso. No impregnó cada parte de mi ser. De eso se trata, hermanos. Cualquiera puede recitar un versículo en momentos de tentación y puede caer igual, puede menospreciar la palabra, puede dejar de temer al Señor, puede hacerlo irreal en su vida. Pero la idea de memorizar ese versículo que está bien es el primer paso. Medítalo ahora
hasta que eso se arraigue en cada parte de tu ser, interior y exterior, en tu mente, en tu voluntad, en tu intelecto, pero que ese versículo se haga dueño de tus manos, de tus ojos, de tu boca, de tus pies, de lo que ves, de lo que oís, de lo que haces, de todo lo exterior, hermano. Entonces, ¿cómo vas a tratar a la Escritura? Si tiene que impregnarse de esa manera, ¿de qué manera vas a hacer? ¿Cómo se logra, ¿no?, que la Escritura se impregne en cada parte de nuestro ser? Memorizando, sí, pero es el primer paso, hermanos. Es estar constantemente dependiendo de la palabra, es estar constantemente saturándonos, llenándonos la mente de la palabra, meditando, reflexionando en que esto no lo tengo que memorizar porque sí, de esto depende mi vida. Y no solo memorizarlo para tenerlo en la mente, cómo eso que memorizaste se va a evidenciar en tus actos. Recuerdan, la palabra guardar también tiene esa implicación, el hecho de practicar. No solo guardar, esconderlo y que no sepas ni dónde lo guardaste. No, no, practicarlo, hermanos. ¿De qué manera ahora vos te vas a sentar con tu Biblia y vas a meditar en ella, sabiendo que tiene que impregnar todo tu ser para no pecar, para no ofender el nombre de Dios, hermano? Que el Señor nos dé la gracia para poder lograr esto, hermano, que es algo tan serio, es un asunto tan sublime. Acá el salmista está diciendo en los primeros versículos en cuanto al camino del bienaventurado, en cuanto a cómo guardar ese camino. Y ahora se está preguntando, bueno, ya que eso es tan importante y nosotros deberíamos preguntarnos lo mismo, ya que el andar diario va a evidenciar si hay vida espiritual o no, ¿cómo voy a guardar mi camino? ¿Cómo voy a mantenerme limpio en este peregrinaje? Bueno, guardando la palabra. Bueno, ¿cómo voy a hacer que eso se impregne en cada área de mi vida, hermano? Que el Señor nos dé la gracia para poder lograrlo desde hoy hasta que Él venga y no deshonremos el nombre del Señor. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Señor, cómo expone muchas veces lo liviano que somos en nuestra lucha con el pecado, en los conceptos que entendemos tal vez, pero lo frío que somos a veces, lo vago que somos en profundizar, Padre. Te doy gracias y gloria, Señor, a ti por aquellos hermanos que se esfuerzan en memorizar, Señor, y lo hacen, y es totalmente piadoso, no hay que desmerecer eso, pero te pido por más gracias, Señor, para que no solo quede en su mente, sino vaya en su corazón y en todo lo que es su persona, Padre, y eso se pueda exteriorizar. Señor, que no bajemos la guardia, que dependamos de ti, Señor, que seamos personas enseñables, Padre, que no estemos con una actitud arrogante, orgullosa, sino que evidenciemos que cada vez que vamos a la Escritura es por tu gloria, Señor, es para no deshonrar tu nombre con pecado, Señor. Esa era la motivación del salmista, para no pecar contra ti, Señor. Todo lo que él hace es para no pecar y así poder tener una relación íntima, continua contigo, Señor. O de otra manera no podría tener relación. Y te alabamos y te damos gracias, Padre, porque ese pecado que nos estorbaba fue quitado y echado al fondo del mar, Señor, con la obra de Cristo, Padre. Cristo con su justicia, Padre, y su obra redentora en la cruz pudo sacar ese pecado que no nos permitía tener una relación contigo, Señor, para poder alabarte. Gloria a Dios por Cristo, Señor, y que podamos honrar tu nombre y prestar atención a tu palabra. Que no la despreciemos, que no lo tengamos por ordinaria, por común, Señor, sino que sea lo que realmente, Señor, tú dejaste como medio principal de gracia para nuestra santificación. Ruego a ti por mis hermanos y por mi vida, Señor, cuánto peso ahora tengo al haber predicado esto y poder vivirlo, Padre. Que pueda adornar lo que acabo de predicar, Señor, con mi vida, Padre. Gracias te damos en este día por tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.